Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a este pequeño rincón del cinéfilo. He estado unos días un poquito ausente, pero bueno, aquí de nuevo estamos para volver a comentar cine y cine del bueno. Y en este caso volvemos a un clásico, que es una película que se ha convertido prácticamente en un clásico en los últimos años. Es una película muy reciente, pero que es un film que pertenece a otros tres, es decir, a una nueva trilogía que Peter Jackson hizo desde los años 2012 a 2015, aproximadamente 2012, 2013, 2014, 3 añitos ahí que hubo de estrenos, pero que era un proyecto que ya venía gestando desde hace ya muchísimo más, desde el final de la trilogía del Señor de los Anillos. Estoy hablando de una película que inaugura la trilogía del Hobbit, que es El Hobbit, un viaje inesperado, de Peter Jackson y de todo el equipo artístico y técnico, ese maravilloso equipo artístico y técnico que son los magos creadores de Weta Workshop y de Weta Digital, esa fantástica productora neozelandesa, a medio camino entre Hollywood, entre Norteamérica y Nueva Zelanda, que nos ha traído maravillas como la trilogía del Señor de los Anillos, la nueva versión de King Kong del 2005, que nos va seguramente a sorprender dentro de un año con esa película producida también por Peter Jackson, se llama Mortal Engines, Máquinas Mortales, y que nos volvió a sorprender con una nueva trilogía, como fue la trilogía del Hobbit, donde Peter Jackson de nuevo hace gala de un estilo depuradísimo, hace gala de una perfección visual que ya habíamos visto en la trilogía del Señor de los Anillos, pero que en esta, digamos que la ha profundizado más, la ha depurado en todos los estilos, y que es una película, una trilogía no carente, ya comentaremos las otras dos películas, La Desolación de Smaug y La Batalla de los Cinco Ejércitos, no carente también de polémica, ya que el proyecto iba a ser en principio dirigido por el mexicano Guillermo del Toro, que también escribió parte del guión de estas tres películas. El proyecto inicial o la idea inicial que tenía Peter Jackson evidentemente no era solo, y esto espero que ya que quede claro, ya que en YouTube, en Internet hay muchísimas charlas sobre esto. Yo he querido también arrojar mi punto de vista, porque soy un gran conocedor de la obra de Peter Jackson, pero me han tachado de fanboy, de todo. Pero bueno, sinceramente quiero dar mi opinión sobre el tema, y que creo que mi opinión está bastante cerca de lo que es la realidad, ya que soy un gran conocedor de todo el mundo que rodea a Peter Jackson, porque me he visto, me he conocido, he leído mucho sobre ellos, sobre este maravilloso equipo técnico y artístico que tiene, y yo creo que lo que os voy a decir se ajusta demasiado a la realidad. Antes de entrar a comentar la película propiamente dicha, quiero aclarar unos siguientes puntos. Cuando Peter Jackson terminó la trilogía del Señor de los Anillos, no tenía previsto en absoluto volver a hacer películas de fantasía, superproducciones de fantasía, exceptuando la versión de King Kong, porque aunque todo el mundo demandaba El Hobbit, la experiencia del Señor de los Anillos había sido una experiencia tan sumamente agotadora, porque rodar 3 superproducciones en 2 años y pico, con un guión escrito en otros 3 años y también otros 3 años más de montaje, han sido 7 o 8 años en los que Peter Jackson ha dedicado prácticamente su vida a rodar la trilogía del Señor de los Anillos, y fue un gran desgaste tanto físico como psicológico para él. Evidentemente os quiero decir que no todos los directores de Hollywood están capacitados para rodar unas superproducciones de esa magnitud. Ya no una, pues imaginaros 3 a la vez. Fue algo que dejó a Peter Jackson extasiado y a su equipo técnico, la verdad, al borde casi del colapso físico y emocional, ya que todos terminaron completamente agotados. Pero no sabían también lo que se les venía encima cuando empezaron a filmar o a hacer la preproducción del Hobbit. Cuando empezaron a escribir el guión, Peter Jackson, un gran conocedor de la obra de Tolkien, no quería solo rodar lo que era específicamente ese cuento que es El Hobbit, que es prácticamente una novela de 200 o 300 páginas, según la edición que tengamos, sino que él quería profundizar en el mundo de Tolkien aportando nuevas historias que también están en los apéndices del Señor de los Anillos y en el Silmarillion, como son, por ejemplo, el Concilio Blanco, como es un personaje tan importante que estaba en El Señor de los Anillos, en la novela, pero que no pudo meter en las películas por tiempo y por dinero, que es Radagast el Pardo, es decir, un nuevo Istari, uno de los magos, que junto con Saruman y con Gandalf forman los Istari, los más conocidos y propiamente dichos, además de que faltan otros 2, pero que Saruman, Gandalf y Radagast formaban el trío de los Istari más conocidos en la Tierra Media, y que evidentemente no pudo meter en la trilogía del Señor de los Anillos.
Luego también estaban pues otros personajes, también, además, además de Radagast el Pardo, estaban el padre de Thorin Escudo de Roble, el abuelo de Thorin Escudo de Roble, el reino de Erebor, el primo de Thorin, que es Dain Pie de Hierro. Estaba la fortaleza de Gundabad, que está al norte de Erebor y del Bosque Negro, según el mapa de Tolkien. Está la fortaleza de Dol Guldur al sur del Bosque Negro. Es decir, quería meter, además de lo que era la novela propiamente dicha, un montón de ideas, de conceptos, de personajes y de historias que no estaban en la novela del Hobbit, pero quería aprovechar esta nueva trilogía para contárnoslo. Es decir, esta trilogía es una gran carta de amor de Peter Jackson, gran amante de Tolkien y de la Tierra Media, gran amante de Tolkien y de la Tierra Media, hace todo el legado de la Tierra Media que Tolkien nos había dejado en lo que se refiere a libros y a su literatura. Entonces, no es para nada que Peter Jackson solo hubiera querido adaptar el Hobbit. El Hobbit como tal hubiera sido suficiente una sola película, pero Peter Jackson quería ir más allá. Quería ser más ambicioso, no solo quería adaptar un cuento de niños, quería darle un carácter épico, meter más personajes para complementar la historia y poder enlazarla temáticamente con la Comunidad del Anillo. De ahí que Peter Jackson quisiera realizar 3 películas, incluso 2, pero luego había más material y pudieron rodarse 3. Estamos hablando de una trilogía de películas que ha tenido 4 guionistas, que es el mismo Peter Jackson, Frank Walsh, su mujer, Philippa Boyens, su colaborador habitual y también guionista de la trilogía de los Anillos y de King Kong, y luego también estaba Guillermo del Toro. Es decir, teníamos a 4 guionistas, porque querían hacer un gran conglomerado de todo lo que las historias de Tolkien se refieren, no solo del Hobbit. Yo he visto aquí en internet y en YouTube muchas críticas diciendo no, es que la novela no merecía 3 películas, no era necesario. Es que Tolkien, a ver si os enteráis, os enteran esos pseudocríticos, por así decirlo, Peter Jackson no solo quería adaptar el Hobbit, quería meter muchas más historias para enriquecer la Tierra Media, para enriquecer la novela, para darle más carácter épico, para darle muchísima más profundidad. Y por lo tanto, tenía que meter más historias y hacer más películas con ello. Es decir, Peter Jackson nos quería regalar una nueva trilogía, ya que la anterior había sido muy compleja, pero también abarcando conceptos que no pudo o que tuvo que dejar de lado en la trilogía del Señor de los Anillos. De ahí el carácter ambicioso que siempre ha tenido Peter Jackson. Entonces ya está todo preparado, la preproducción. Guillermo del Toro estaba planificando la película, llevaba 1 año y medio planificando la película, pero evidentemente poco a poco la película iba siendo cada vez más compleja, sobre todo si queremos hacer 3 superproducciones. Pero ¿cuál fue el chasco que se llevó Peter Jackson al saber que Guillermo del Toro quería abandonar la producción? En los extras de esta película, Peter Jackson lo da un poquito, lo deja un poquito así a vuela pluma, pero yo creo que Guillermo del Toro no hubiera sido capaz de llevar a cabo estas 3 superproducciones. A mi modo de ver el cine y por la experiencia que tengo viendo, ya no solo este cine de Peter Jackson, sino superproducciones a lo largo de toda la historia de Hollywood. A lo largo de toda su historia, Hollywood ha tenido que desechar a muchos actores, mejor dicho, a muchos directores, los productores han tenido que desechar a muchos directores, que en un principio confiaban en ellos, pero que luego se han visto claramente insuficientes para abarcar las películas. Ya sea fuera por iniciativa propia del productor despidiendo al director o por iniciativa del director porque no se había capacitado para ello. Lo correcto, políticamente, es decir, no, es que tenía otros proyectos, tenía otras cosas. Bueno, hasta cierto punto. Podemos ver la filmografía de Guillermo del Toro y podemos ver la filmografía de Peter Jackson, de lo que es capaz este señor y de lo que es capaz Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, no me confundáis, para mí es un director muy eficiente, muy eficaz, que hace muy bien su trabajo. Este año está nominado al Oscar, ha estado llevándose premios internacionales, pero que yo creo que a esto no llegaba. No era capaz de abarcar tanto. Entonces, claro, a Peter Jackson le dejó completamente hecho polvo, ya que habían empezado el proyecto. Entonces Peter Jackson tuvo que retomar el proyecto y empezar a planificarlo a su manera, con las fechas ya de los estrenos establecidas. No por problemas económicos que tuvieran la Metro-Goldwyn-Mayer o la Warner Brothers, porque evidentemente este proyecto iba a salir a la luz sí o sí, más tarde o más temprano, pero iba a salir a la luz. Y claro, a Peter Jackson le dejó completamente descabalado. Entonces tuvo que hacerse cargo de un proyecto que no tuvo tiempo suficiente como para planificarlo de una manera como a él le hubiera gustado.
de una manera más redonda. Sobre todo se nota en la batalla de los 5 ejércitos, donde hay secuencias que no llegan a cuadrar o no llegan a darle toda la intensidad que él hubiera querido. Pero en Un viaje inesperado y en La desolación de Smaug, las 2 primeras películas, podemos ver a Peter Jackson en su salsa. Porque lo dicen los extras de la película. Tuve poco tiempo, no el tiempo que yo hubiera querido tener para prepararlo, pero debido a mi experiencia de tantos años como director, pude sacar el proyecto adelante y pude planificarlo como, al menos, una gran parte como yo hubiera querido. Es decir, hay muchos artículos por ahí en internet, en las redes sociales, entonces que dicen, no, es que Peter Jackson no sabía lo que estaba haciendo. Bueno, sí que lo sabía perfectamente. Lo que ocurre es que a lo mejor muchas secuencias, o algunas, no pudo planificarlas como a él le hubiera gustado al 100%, porque todo el tiempo de planificación lo agotó Guillermo del Toro, para luego dejarlo, para luego haberle dejado tirado. Sin embargo, Peter Jackson, debido a la pericia que tiene como director ya, con la trilogía de los anillos, ya pudo acontecer y ya pudo meterse con el Hobbit de una manera contundente. Es decir, Peter Jackson es un director que tiene muchísimas tablas en una superproducción, y él sabía perfectamente cómo meterle mano a esta criatura que él mismo había gestado. Y sin más dilación vamos a empezar a decir, una vez ya que ya ha arrojado luz sobre todo esto, vamos a empezar a comentar la película. Pero que me gustaría que quede claro a muchísima gente, y sobre todo a los haters de Peter Jackson, que dicen, que esta película... Bla, bla, bla. No, Peter Jackson la hizo como buenamente pudo, y como él sabía, gracias a la pericia como director. El que le dejó, digamos, plantado fue otro. Guillermo del Toro con estas películas se podría haber lucido. No lo quiso, pero bueno, fue su decisión. Entonces, visto esto, os voy a hablar de una película que para mí es otra maravilla más, tanto artística como técnicamente. La verdad es que la película en sí nos cuenta la historia de unos cuantos enanos que van a recuperar su reino perdido porque un gigantesco dragón pues les ha ocupado, por así decirlo, pues su vivienda, que es el reino perdido de Erebor, uno de los mayores reinos de la Tierra Media. Entonces se supone que, bueno, pues cuentan con un saqueador para que haga las veces del que espante al dragón, para que eche al ocupa del dragón dentro del reino de Erebor, y evidentemente los enanos puedan volver a retomar su reino. En esta película, de lo que es el argumento, pues nos presentamos, volvemos a tener a Ian McKellen como Gandalf, tenemos a Hugo Weaving como Elrond, es decir, muchos personajes como Cate Blanchett como Olga Galadriel, que ya habían hecho secundarios en la trilogía del Señor de los Anillos, y que todos ellos están arropando a ese grupo de 13 enanos, comandados por Thorin Escudo de Roble, interpretado maravillosamente por ese magnífico actor británico que es Richard Armitage, y por una serie de también actores neozelandeses y australianos, muchos de ellos cómicos en los teatros de Nueva Zelanda, que le han arropado de una manera maravillosa. Sobre todo, 2 de ellos que realizan unos papeles realmente entrañables, que son Ken Stott, que hace el papel de Balin, el consejero de Thorin, y de Sylvester McCoy, que hace el papel de Radagast el Pardo. Realmente un personaje maravilloso. La verdad es que con esta película volvemos otra vez a ver las magnificencias que vimos en La Comunidad del Anillo, ya que tiene una estructura narrativa muy similar. También es muy lineal, pero es muy similar. El argumento del Hobbit, de las 3 películas del Hobbit, es mucho más lineal que el argumento de la trilogía del Señor de los Anillos, ya que en el Señor de los Anillos partimos de una novela que es épica en sí misma, es decir, una novela de gran trasfondo, de muchísimos personajes, cientos de ellos en la novela, pero que realmente, al trasladarlo en película, tenemos que tener una estructura narrativa mucho más compleja. En este caso, como lo que estamos adaptando es más un cuento, el tono se ha rebajado. ¿Qué quiere decir esto? Que es el tono mucho menos serio que en El Señor de los Anillos. Es decir, Peter Jackson dijo, seguramente estas 3 películas del Hobbit no sean del todo del agrado de muchos seguidores del Señor de los Anillos, pero porque el tono es distinto. En esta trilogía tenemos un tono netamente aventurero. Sin embargo, en El Señor de los Anillos es como si tuviésemos una ópera en 3 actos, La Comunidad del Anillo, Las 2 Torres y El Retorno del Rey, cuyas críticas tenéis aquí en mi canal. Pero que es como una gran ópera en 3 actos, y mucho más oscura, más tétrica, porque se supone que en El Señor de los Anillos pues asistimos también
a lo que es el final de la Tierra Media o el final de la Tercera Edad como tal. Por lo tanto, son hechos dramáticos en sí mismos. Sin embargo, el Hobbit tiene un tono muchísimo más aventurero, más disperso, más sencillo, más simpático, más amable de cara al espectador, porque nos está contando pues una serie de aventuras protagonizadas por Bilbo Bolsón, interpretado magníficamente por Martin Freeman. He de decir que Martin Freeman en esta película hace un papel soberbio, muchísimo mejor, mucho más completo en detalle, en expresiones, en miradas, en gesto, la manera de caminar, la manera de andar. Compone un personaje muchísimo más completo que el Elijah Wood de Frodo Bolsón en El Señor de los Anillos. Ese es uno de los puntos en el que la trilogía del Hobbit da sopas con onta al Señor de los Anillos, ya que el protagonista clave, Martin Freeman, Bilbo Bolsón, es un actor muchísimo más hecho que el Elijah Wood. Se le nota en sus expresiones, en sus miradas, sus gestos. Compone un Bilbo muy detallado y que además no es nada deudor del que interpretó Ian McKellen en la trilogía del Señor de los Anillos. Aquí Bilbo ha hecho su Bilbo, su personaje. Es decir, cada actor tiene que coger el papel y adaptarlo a su manera interpretativa, no intentar imitar a otro actor que no es él y que por lo tanto no le saldría bien. No, se supone que un actor no debe imitar a otro, tiene que aportar su estilo a la película. Y Martin Freeman es realmente estupendo en todas las secuencias. Hay un plano estupendo que es cuando llega a Rivendell, un Rivendell muchísimo más colorista que en la Comunidad del Anillo, porque se supone que en esta película, en Rivendell, cuando llegan los enanos es verano, y en la Comunidad del Anillo es el otoño. Es más colorista todo ello, con colores mucho más fuertes, y que empieza a mirar alrededor, que le encanta donde está, y Elrond se le acerca, Hugo Weaving se le acerca por detrás y le dice: puedes quedarte el tiempo que quieras. De ahí que en la Comunidad del Anillo, pues Bilbo viaje hasta Rivendell y se quede allí prácticamente permanentemente. Pero que sepáis que Martin Freeman en esta película, haciendo de Bilbo, pues tiene momentos cómicos, tiene momentos dramáticos, y Martin Freeman yo creo que es un actor muy polifacético, muy todoterreno, que es capaz de bordar cada secuencia. Es desternillante la secuencia en la que, como aquí estáis viendo, está leyendo el contrato que le ofrece Balin, y se cae redondo porque incluso incluye los gastos del sepelio, es decir, un posible fallecimiento de Bilbo en toda esta aventura. Otro de los personajes fascinantes, que los tiene muchos en esta película, es el interpretado por Thorin Escudo de Roble, ya que Richard Armitage interpreta a Thorin con una solemnidad absoluta. Recordemos que Thorin es en realidad un príncipe, un rey de los enanos que ha sido destronado, por así decirlo, de su reino. Ha sido echado de su casa por ese dragón maléfico que ocupa su plaza, su puesto, su oro también, su reino, y que él está muy dolido por todas las cosas que le van ocurriendo en la vida y alrededor del camino. Y tiene momentos, Thorin Escudo de Roble, Richard Armitage, tiene momentos épicos, tiene momentos tristes, tiene momentos duros, pero que se adapta y que sabe adaptar con una solemnidad fantástica a cualquier plano donde se le vea. En esta película pues puede decir que hace de Aragorn, o el equivalente a Aragorn, porque Aragorn también es un rey, que no es que esté destronado en este momento, en las películas, pero que bueno, que también él quiere hacer evidentemente de rey luego en la última película de la trilogía del Señor de los Anillos. Pues aquí, Thorin Escudo de Roble, en esta primera película, hacemos una aproximación al personaje, también contando muchos de los hechos que le han acontecido y que han forjado su personalidad a través de flashbacks, como es esa maravillosa secuencia de la batalla de Azal-Núbizar, que es la batalla en donde los enanos combatieron contra los orcos por Moria, y donde vemos por primera vez al antagonista de esta película, al villano, que es Azog, el profanador, ese gigantesco orco albino que no tiene brazo, sino que tiene una gran maza, realmente de una perfección técnica y de una gestualidad y de una violencia fantástica. Son todas esas secuencias, sobre todo esa batalla, que está contada a modo de flashback por Balin, para que todos se den cuenta, incluido el espectador, el odio que tiene Thorin Escudo de Roble hacia los orcos. Luego también otro de los personajes maravillosos es el consejero, que es Balin, interpretado por el artista neozelandés que es Ken Stott. Este personaje recuerda muchísimo al de un clásico imperecedero dirigido por Akira Kurosawa, que es Los Siete Samuráis. En Los Siete Samuráis hay un personaje japonés, que es uno de los samuráis propiamente dichos, y que además lo que hace es ser el consejero de todo el grupo de samuráis en contra de esos malvados que vienen a saquear el pueblo
de la gente que les ha contratado. Si no habéis visto Los Siete Samuráis, os la recomiendo porque es un auténtico clásico. Y que es un personaje muy solemne, es un personaje que es un auténtico consejero, siempre da buenos consejos a todas las personas, a sus compañeros samuráis, de cómo encauzar las batallas, de cómo abrirles los ojos ante un montón de problemas. Pues aquí Balin, el personaje del Hobbit, pues hace exactamente lo mismo que aquel samurái al resto de sus compañeros, pero aquí es el consejero de Thorin, y lo que hace siempre mantener sus ojos abiertos y abrirle la mente en todo momento para que poco a poco vaya vislumbrando todas las acciones que tiene que haber, los pasos que tiene que dar. Siempre la última palabra en todo lo tiene Balin, es el consejero del grupo, interpretado magníficamente por Ken Stott. Y luego tenemos una serie de enanos que son Dwalin, que es el hermano de Balin, Oin, Gloin, y todos los nombres estos que son tan complicados de pronunciar. Ahora la verdad es que no me salen de carrerilla, pero son todos ellos. Tenemos a Oin, a Gloin, el padre de ¿cómo es esto?, de Gimli, en la trilogía del Señor de los Anillos. Y que lo fácil para Peter Jackson hubiera sido, ya que tengo tantos enanos, voy a hacer como 13 Gimlis. Pero que ya que no tienen personalidad, o al menos en el texto de Tolkien no tienen mucha personalidad, lo que hace muy inteligentemente Peter Jackson es dotar de personalidad a cada uno de ellos en el vestuario. Es decir, si uno es un personaje muy bonachón, muy comilón, muy tragaldabas y todo eso, pues le da aspecto pues más rellenito, más simpático su rostro. Si uno es un personaje que es más cómico, más cantarín, como es el personaje de Bofur, que ese es el enano que tiene un sombrero que parece así como unas orejas de conejo gigantescas, con un bigote muy exagerado, todo ello, con una vestimenta también muy exagerada, pues ahí pues vemos que el carácter es cómico. Es decir, Peter Jackson inteligentemente ha querido plasmar la personalidad de los 13 enanos, que no estaba definida en los libros y que se lo ha inventado él, ha querido plasmarlo en la película a través de la indumentaria de los personajes, porque en la novela pues prácticamente los enanos que tienen diálogo son Thorin, Balin, y los demás no tienen prácticamente ningún diálogo. Siempre dice que el resto, Oin, Gloin, Bifur, Bofur, Bombur, todos ellos van haciendo las acciones que hacen Balin y Thorin, pero no tienen diálogos. Pero claro, evidentemente eso cinematográficamente no vale. No podemos plantar a 13 personajes sin una definición de personalidad, de carácter, con líneas de diálogo. Pues aquí todos los enanos tienen, algunos menos, algunos otros más, líneas de diálogo, y su personalidad va reflejada en su vestimenta, en su diseño de vestuario. Tal sea que el espectador le vea y sepa decir, bueno, pues ese enano es el gracioso, ese enano es un poco más gruñón, ese enano es un poco más bonachón, es decir, toda la personalidad reflejada en el vestuario. Y eso lo que se refiere artísticamente y al guión, que sigue estrictamente los primeros capítulos de la película del Hobbit, pero aportando muchas cosas, como ese personaje maravilloso, interpretado por Sylvester McCoy, que es Radagast el Pardo. Radagast el Pardo, que es un mago que no tiene absolutamente nada que ver ni con Gandalf ni con Saruman, y que vive en Rosgobel, que es esa casita al sur del bosque negro, del reino de los bosques, y que está rodeado por árboles muy retorcidos, por todo tipo de plantas, en un decorado absolutamente maravilloso, muy detalladito en todo momento, y que él está en contacto perpetuo con la naturaleza. Y en una secuencia fantástica es cuando vemos a Radagast que tiene un trineo tirado por conejos gigantes, en lo que él llama los conejos de Rosgobel. Dice, en una de las secuencias de la película desternillantes, Gandalf le dice que es que vienen los wargos de Gundabad. Dice, os van a perseguir, y dice Radagast el Pardo, y estos son los conejos de Rosgobel. Dice, que nos atrapen si pueden. Y claro, corren a unas velocidades que para qué, o sea, ni wargos ni nada, o sea, no consiguen atraparle. Aportando un poco ese personaje, el tono cómico a la película, y desmitificando también lo que podría ser un Istari, es decir, haciéndole completamente distinto a Gandalf. Ahí la riqueza entre Saruman, entre Gandalf, la solemnidad entre ellos dos, y la contraparte, que es Radagast el Pardo. Todo ello argumentalmente, pues que sigue una línea narrativa, pues ya os digo, muy, muy lineal, pero eso sí, llena de aventuras. Vemos cómo los enanos llegan a Rivendell, que es un Rivendell mucho más colorista, porque es verano. Vemos de nuevo a Elrond, vemos de nuevo una entrada distinta a la que vimos en la Comunidad del Anillo. Vemos de nuevo a Galadriel, interpretada por Cate Blanchett, en una secuencia estupenda. Ese diálogo que tiene con Gandalf, le pregúntale ¿por qué el Hobbit? ¿Por qué el mediano? Y dice Gandalf, en una frase antológica, le dice,
porque tengo miedo y porque pienso que las cosas más importantes de esta vida vienen de las cosas sencillas, vienen de lo sencillo, de lo simple. Y la sencillez que tienen los hobbits pues es antológica en su modo de vida, en todo ello, y es digamos que Bilbo es el refugio psicológico que tiene Gandalf ante todo ese temor y ante todo ese peligro que se avecina dentro de la Tierra Media. Es decir, Gandalf por así decirlo, se refugia en las tradiciones de los hobbits, en fumar en pipa de los hobbits, en sus fiestas, en todo ello, porque yo creo que Gandalf añora ese tipo de vida y el tipo de vida que le hubiera gustado ver. Todo ello argumentalmente hablando, una película muy rica en detalles en todo momento, con unos personajes, como os estoy contando, maravillosos, detallados al milímetro, y todo acompañado de una parte técnica sobresaliente. Es decir, los decorados, en el que se realizaron más de 50 decorados para esta película, están hechos con un grado de detalle tan magnífico. Es decir, la complejidad técnica y artística de esta película llega a cotas tales que es muy difícil no quedarse perplejo ante lo que se está viendo en pantalla. Peter Jackson es que se ha dejado los nudillos en cada plano de esta película. O sea, si dijo que no había tenido tiempo suficiente para planificarlo, ¿qué hubiera sido con un Peter Jackson inspirado al 100% o no al 95%, por así decirlo? Pero todo lo que vemos en pantalla está trabajadísimo. Los decorados, la puesta en escena. Hobbiton es todavía más grande, tiene más agujeros hobbits, está con más verdor, con más preponderancia en todo. Vemos de nuevo la taberna del dragón verde, pero más grande. Vemos los molinos. Una maravilla artística que esos genios de Weta Workshop fabricaron para la Comunidad del Anillo y han perfeccionado para un viaje inesperado. Es realmente maravilloso, un placer para los sentidos y para la vista ver todos los decorados con el mimo con el que están hechos absolutamente todos. La verdad es que la película tiene un diseño de producción absolutamente fantástico que mereció una nominación al Oscar. No se lo dieron porque ya se lo habían dado a ese equipo técnico por la trilogía de los anillos, es decir, no le vamos a premiar por otra cosa que es muy parecido o similar. Pero le dieron la nominación al Oscar porque no tuvieron más remedio. Yo creo que en eso Peter Jackson es un auténtico maestro a la hora de plasmar mundos, de crear mundos. Es decir, tengo que crear el mundo que un dramaturgo, que un literato como Tolkien ha fabricado en la novela, tengo que crearlo de la nada. Tengo que imaginarlo. Y todo eso plasmarlo en imágenes. Y que todo quede grandioso, grandilocuente, en el buen sentido de la palabra, y esté lleno de maravillas, vamos, es realmente lo más maravilloso que un director de cine nos puede aportar a los cinéfilos. Criticar a Peter Jackson por esta película es como tirarle piedras a un tanque, es completamente inútil, porque el trabajo es absolutamente maravilloso. Luego también la banda sonora que acompaña el tema, ese tema estupendo que cantan los enanos, que es el Misty Mountains, las montañas nubladas, que es un cantar épico, una especie como de cantar de gesta que tienen los enanos ante la tragedia que ellos han vivido. Le da un carácter épico muchísimo más profundo, o sea, lo llena mucho más de epicidad. Las canciones están mucho más presentes en esta película. Y todo luego los mundos que van visitando los enanos, el mundo de Rivendell, las praderas, el mundo de los trasgos, que es, vamos, es un alarde de diseño de producción y de diseño incluso digital. Los personajes, el rey de los trasgos es una auténtica maravilla. Los enanos corriendo a través de todos aquellos espacios y de los puentes, a través de rutas laberínticas, y luego también el enfrentamiento final que tienen con el Azog, y el orco Azog, y con los wargos es realmente soberbio. Todo para cuadrar una película que respira aventura, fantasía y buen hacer por cada uno de sus poros. Es decir, estas son las películas que los cinéfilos de verdad, no los haters o los fanboys o como lo queréis llamar, queremos ver en un cine. Estas son las películas que queremos realmente los cinéfilos de toda la vida ver en una pantalla gigante. Una película que esté cuidada hasta el más mínimo detalle, donde el director se ha dejado, vamos, los nudillos en cada plano, donde la iluminación, el colorido, donde la banda sonora, épica en muchos momentos, dramática en otros tantos, donde los malos se comporten como los malos, donde haya unos personajes que no se amilanen entre las circunstancias, y todo ello luego también con esa guinda del pastel que es la presencia de Gollum, de nuevo, de Andy Serkis en esa otra interpretación magnífica haciendo de Gollum, con ese juego de acertijos tan acertado que tienen con Bilbo.
Y luego el final maravilloso, que es cuando los halcones, los águilas, le llevan a ese promontorio, ya a los terrenos del Beorn, donde vislumbran Erebor justamente al final. Esta es una película donde Peter Jackson vuelve a retomar, donde vuelve a dar protagonismo a todos los exteriores de Nueva Zelanda, los valles, las cascadas, los ríos, los puentes, los caminos, los senderos, las vaguadas, los valles. Todo está filmado por la mano de Dios, por así decirlo. Aquí Peter Jackson, la cámara, estaba Dios metido dentro de la cámara, porque todos los planos, si filma una cascada es la cascada más espectacular, si filma un valle es el valle más espectacular, cómo filma las montañas, lo recupera del cine clásico. Podría tirarme horas y horas hablando de las maravillas que tiene esta película, y dándole muchas veces a todos los haters diciendo, mirar lo que es capaz este maravilloso director, y que nadie, yo creo que muy pocos en Hollywood, salvo 2 o 3 excepciones como Steven Spielberg o Christopher Nolan o James Cameron, podrían haber filmado en esta maravilla que se llama El Hobbit, un viaje inesperado. Es otra obra maestra que nos concede Peter Jackson, otra obra de arte, inspirada desde el primer fotograma hasta el último, que respira aventura y que nos devuelve a las maravillosas fantasías de películas de los 80 como Willow, como Excalibur, como todo lleno de misticismo, de aventura, de personajes maravillosos uno detrás del otro. Es un non-stop, un no parar de maravillas. El Hobbit, un viaje inesperado, una maravilla técnica, una maravilla artística que no os podéis perder bajo ningún concepto. Esta película es un 10, son 5 estrellas, no os la perdáis. Es dejaros de hacer caso a muchos haters que dicen que si no lo cuadró, que si no lo... Esta es la película que los cinéfilos estábamos esperando, es la película que nos hace vivir, es la película que nos hace soñar de nuevo en esa tierra